Unidad Educativa Nuestra Señora de la Merced A, asignatura Historia Nacional, profesor Raúl Pantoja Beizaga, enfocado al sexto de secundaria D. El tema, Revolución Nacional. El sexto D tiene ideas claras diferentemente a la Revolución Nacional de 1952, es cierto. Hoy vamos a trabajar principalmente a ideas principales, que con anticipación ya el año pasado y a principios de este año también ya lo realizamos justamente con el sexto D. Vamos a empezar. Lógicamente, la causa y el antecedente de la Revolución Nacional fue el descontento social, un descontento social por parte de toda la población boliviana, tanto en lo que es en lo económico, en lo político, en lo social, pero el hecho principal para que se genere, o la causa principal para que se genere la Revolución Nacional, es la siguiente figura. Mamerto Urriolagoitia gobernó el país en 1949 hasta 1951. Es el personaje del centro con bigote y barba y un poco peloncito. Justamente este personaje generó un autogolpe. O sea, él generó unas elecciones en 1951, cuyo ganador fue el MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro. Mamerto Urriolagoitia no entregó el poder a Víctor Paz Estenssoro, sino entregó el poder a una junta militar a la cabeza de Ballivián, lo cual generó el descontento social en todos los sectores, porque el legítimo ganador era Víctor Paz Estenssoro, y esto empezó a generar ese descontento social. Esto se denominó el famoso Mamertazo, en honor al nombre de Mamerto Urriolagoitia, puesto por diferentes historiadores. Y empieza la revolución. Los campesinos se alzan en armas. Ahí tenemos agarrando a un campesino los fusiles Mauser utilizados en la guerra del Chaco de 1932 a 1935. Los campesinos mineros asaltaron los cuarteles, sacaron miles de rifles o lo que es el Mauser, y el pueblo se alzó en armas principalmente. Ahí tenemos a mineros en la imagen, prácticamente transportándose a lo que es a la sede de gobierno, armados, lógicamente, a tumbar al gobierno de la junta militar y posesionar a legítimo ganador, el MNR. Ahí tenemos a la figura de Víctor Paz Estenssoro sentado en esa silla, los mineros alzándole en los hombros, rodeado por bastantes mineros armados con el rifle, el Mauser, que principalmente ahí tenemos la figura generando el símbolo de la victoria con los dos dedos a Víctor Paz Estenssoro, que gobernó el país 4 veces, lo gobernó. Empieza el gobierno del MNR en 1952. Voy a irme a lo principal, jóvenes. Escúchenme, ustedes ya lo saben también, pero para refrescar la memoria. 4 pilares de la revolución. Primer pilar: la nacionalización de las minas, 1952, el 31 de octubre, en Campo María Barzola, en Catavi, Potosí. El Estado se apropia de las empresas de los empresarios mineros Simón I. Patiño, Iturri Patiño, Mauricio Holcim y Carlos Víctor Aramayo. Los 3 varones del estaño siempre eran conocidos porque tenían una riqueza impresionante, que con el pasar del tiempo se adueñaron hasta del mismo país, hasta que existió esta nacionalización que se expropió de sus empresas y el Estado se apoderó de la minería hasta hoy en día. Otro pilar: reforma agraria. Se firmó el 2 de agosto de 1953 en la población de Ocureña, Cochabamba. Consiste en entregar tierras a los campesinos del país bajo el principio: la tierra es de quien la trabaja, y los campesinos serán propietarios de sus tierras en la parte occidental del país. Un hecho revolucionario. Otro pilar: voto universal. Fue un decreto del 21 de julio de 1952 en el cual
consiste que los bolivianos mayores de 21 años podían participar de elecciones, tanto mujeres, indígenas, campesinos, analfabetos, podían votar, y el primer presidente elegido por voto universal fue Hernán Siles Suazo en 1956 hasta 1960. El otro pilar, reforma educativa, se generó por medio de un código de la educación boliviana en 1955, que consiste en que todos tienen acceso a la educación, tanto mujeres, indígenas, campesinos, y se crea las escuelas multigrado y se obliga a castellanizar a toda la población boliviana. Esta castellanización es uno de los efectos más importantes de esta reforma educativa que hasta hoy en día todos seguimos con esta idea. Hablamos castellano en su gran mayoría de la población boliviana. Ahí entra el tema, la letra entra con sangre, ya les dije, ¿no? Se imaginarán cómo a los campesinos a la fuerza se les obligó a hablar castellano. ¿Tuvo éxitos? Sí, tuvo mucho éxito. Víctor Paz Tensor, ahí tenemos el personaje Víctor Paz Tensor, una de las figuras más importantes en la historia boliviana del siglo XX. Gobernó el país 4 veces, no consecutivas, sino en distintas etapas, ¿no? Su primer gobierno es donde se generó los 4 pilares revolucionarios. Este señor es tarijeño, murió en Tarija principalmente, muy callado, no le gustaba hablar mucho con la prensa, muy reservado en algunas ideas, pero un personaje muy inteligente, como lo plantean bastantes historiadores. Aquí tenemos la imagen de 3 personajes que dieron el surgimiento al MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y lógicamente la gran revolución de 1952. El señor que vemos con lentes es Hernán Siles Suazo, el del medio es Víctor Paz Tensoro, y el de su lado, el un poquito más viejito, tenemos a Juan Lechino Oquendo, creador y fundador de la Central Obrera Boliviana, lo que hoy conocemos como la COP. Entonces, estos 3 personajes son los personajes más importantes de la Revolución Nacional. Muy bien, jóvenes, hasta acá la idea principal. El 6D, tengo entendido que esto ya se lo saben de memoria en la gran mayoría. Más adelante voy a mandar un segundo video del segundo tema, del tercer tema, hasta poder concluir. Si podemos usar otra herramienta como otra aplicación, lo vamos a realizar, les voy a avisar. Yo creo con el tiempo, no nos preocupemos, esto tiene solución y vamos a tratar de salir siempre adelante. Cualquier duda de manera interna me lo hacen conocer y vamos a ir trabajando. Vamos trabajando por las actividades y los cuadernos. Más adelante les avisaré cómo vamos a ir revisando. Muchas gracias.